Bueno, muñequeras, pues mirad, yo ya he adelantado un poquito a nuestra Alfonsi o nuestra Julia. En esta ocasión será Alfonsi. Como veis, se mantiene de pie, solita, sin ningún tipo de apoyos y como una campeona, gracias a mi técnica estilosa que comparto con vosotras. Mirad, yo ya le he hecho también las formas humanas y os voy a dejar los enlaces a los vídeos sobre cómo marcar, cortar, rellenar y ensamblar el cuerpo de esta muñeca para que os quede como esta pequeña. Como veis, un amor de muñeca. Ahora vamos a hacerle lo primero la carita para que se vaya secando y podamos ir avanzando en esta pequeña. Vamos a utilizar pintura acrílica blanca y negra y también unos lápices pastel en color blanco, en rosa y en marrón, un pincel que en este caso es de silicona que me gusta mucho y otro pincel para ponerle colorete. La cabecita la tengo también rellena y cosida y de esta forma, si nos equivocamos en una de las partes, podemos utilizar la siguiente. Ahora vamos a empezar a pintar y ya veréis que en un momento la tendremos hecha. Nos vamos a ayudar de una regla de círculos y un bolígrafo borrable. Y también vamos a coger un trocito de hilo de color, en este caso para que veáis por dónde vamos marcando. Con unos alfileres vamos a ir haciendo las particiones. Vamos a poner un alfiler en el centro, otro en la parte de abajo y otro en los laterales. Ahora cogeremos nuestro hilo y vamos a pasarlo por estas marcas que acabamos de hacer. Y así tendremos ubicado el centro de la cara. He puesto bastante zoom para que lo veamos con más nitidez. Espero que se vea bien, dejádmelo en comentarios si es así. Mirad, vamos a coger 1 metro y vamos a poner 1 centímetro a cada lado de esta marca que hemos hecho. 1 centímetro y 1 centímetro. Y ahora vamos a coger nuestra regla de círculos y vamos a coger el número 17. Vamos a ponerlo aquí y vamos a hacerle una línea. Marcamos y hacemos igual en este otro lado. Una vez marcado, como veis, súper fácil, vamos a bajar medio centímetro y aquí haremos una marca. Un poquito más abajo, como a medio centímetro o 3-4 milímetros, vamos a hacer aquí una marca y vamos a hacer una especie de media luna hacia arriba y hacia arriba también, como una especie de paréntesis. Y así nos quedará la nariz. Ahora vamos a bajar desde la costura, vamos a subir 2,5 centímetros y haremos aquí otra marca. Con el número 35 vamos a dibujarle una sonrisa. Tal cual. Como veis, súper fácil. Ahora, aquí en el centro vamos a subir 1 centímetro. Y aquí a cada lado le vamos a dar otro centímetro. Voy a borrar esta línea que está torcida. Vuelvo a coger el número 35 y lo voy a poner derecho. En la misma marca que tenía hecha de antes, voy a apoyarme, que será más fácil. Ahora vamos a coger 1 centímetro a cada lado y vamos a hacer también una marca. Y aquí
donde habíamos subido vamos a venirnos hacia la marca que teníamos hecha y aquí igual. Con esta misma sonrisa aquí en el centro le vamos a hacer una media luna y otra media luna. Y esta va a ser la carita que va a tener nuestra pequeña. Ahora vamos a hacerle aquí una ceja y aquí otra más. Y ahora le vamos a hacer las pestañas. Aquí haremos una bajada y aquí haremos una bajada y una subida. Esto le va a hacer que el ojo sea más grandote, esté más abierto. Y ya está. Esta es la carita, como veis, más fácil imposible. Ahora vamos a empezar a pintar. Cogeremos un trocito de papel y en este caso voy a utilizar este de aluminio que va súper bien. Después terminamos, lo tiramos y listo. Y vamos a poner un poquito de pintura negra y blanca. Con el pincel que tengáis, yo ya os digo que me gusta mucho este, que es de silicona. Vamos a pintar toda la parte interna del ojo. Dejamos en el centro y vamos llevando hacia afuera, arrastrando, para no salirnos de la marca que tenemos hecha. Si es la primera vez que estás en mi canal, te doy la bienvenida y ya sabes, si te gusta lo que ves, comparte, dedito arriba y deja un comentario. De esta forma me ayudarás a que más gente conozca mi trabajo. Y si además activas la campanita, te llegarán notificaciones media hora antes de cada estreno y cada vez que suba un nuevo vídeo. Y además gratis, no podemos pedir más. Mientras seca la pintura de los ojitos, vamos a hacerle la nariz. Vamos a coger el lápiz pastel marrón, el número 032, y vamos a hacerle aquí la naricita. Esto es muy suave, porque es una nariz muy pequeñita. Ya está, sin más. Con el lápiz también pastel, el color número 41, es un rosita, le vamos a hacer la boquita. Con el lápiz blanco le vamos a dar un poquito de luz. Y con el lápiz marrón vamos a darle el contorno.
Ahora con el lápiz blanco, que vamos a limpiar por si estuviese manchado de rosa, vamos a darle a la nariz. Con un trocito de tela de los que nos sobran, quitamos todo el rosita y le vamos a dar a la parte de dentro de la naricita. Con un buril finito, con la parte más finita que tengamos y la pintura blanca, le vamos a dar luz en la boquita. Vamos a hacerle aquí una especie de rayajo y también en la parte de arriba. Aquí tenemos que tener mucho cuidado para no pasarnos. Así será suficiente. Con el lápiz marrón vamos a hacerle las cejas y las pestañas. Pasaremos a pequeños trazos para hacerlo un poquito más gordita. Y ahora haremos las pestañas. Vamos a esperar que seque todo. Le vamos a marcar las pecas y si queréis lo podéis hacer con el bolígrafo borrable antes de marcarlas con boli para que os sintáis más seguras. Y le vamos a hacer aquí unas pequeñas marquitas. Más o menos. Cogemos el bolígrafo permanente marrón de punta finita de 0,4 milímetros y le haremos aquí unas pecas. Y ahora vamos a esperar que seque. Mirad, se me olvidó ponerle la parte de dentro. Con el bolígrafo permanente de 0,4 le vamos a hacer aquí la U central
y desde aquí nos vendremos hacia abajo por donde estaba marcado, y aquí haremos igual. Y así nos queda. Ahora vamos a dejarla que seque completamente, le quitaré el bolígrafo borrable y os enseñaré el resultado final. Como veis, súper fácil, súper rápido y en un momento.